Hoy vamos a resolver un ejercicio de física de cuerpos vinculados. Para ello lo primero que hacemos es descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y, el eje X paralelo a la superficie, el eje Y perpendicular a la superficie. Una vez que tenemos ya hecha la descomposición de las fuerzas para cada cuerpo, aquí les dejo las fórmulas para calcular los pesos en cada eje. Recuerden calcular el peso de cada cuerpo utilizando la gravedad como 9,8, luego calcular el peso en X de cada cuerpo usando el ángulo correspondiente y el peso en Y de cada cuerpo también usando el ángulo correspondiente. Para el cuerpo 1 el ángulo era de 30 grados, para el cuerpo 2 el ángulo 46,3 grados. Como vemos, el peso en X del cuerpo 1 es mayor que el peso en X del cuerpo 2, por lo tanto el cuerpo 1 baja por la superficie, mientras que el cuerpo 2 sube por la superficie debido a la relación entre los pesos de cada uno de esos cuerpos. Observamos allí el sentido del movimiento para cada uno de los cuerpos. Sabemos entonces que el peso en X del cuerpo 1 se mueve en el sentido del movimiento, así que es positivo. La tensión del cuerpo 1 está contraria al sentido del movimiento, así que le asignamos signo negativo. El peso en X del cuerpo 2 está contrario al sentido del movimiento, así que le asignamos signo negativo. Y la tensión del cuerpo 2 está en el mismo sentido del movimiento, le asignamos un signo positivo. El ejercicio no nos habla de fuerza de rozamiento y tampoco nos da como dato el coeficiente de rozamiento, por lo tanto asumimos que este sistema no posee rozamiento. Recordamos la segunda ley de Newton, donde la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, el producto de la masa por la aceleración. Comencemos entonces a trabajar con cada uno de los cuerpos para determinar cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno de ellos. Entonces tenemos, en el cuerpo 1 tenemos que el peso en X es positivo, la tensión es negativa. Ambas fuerzas constituyen nuestra fuerza neta, que es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración con la que se moverán los cuerpos. En el cuerpo 2 tenemos que el peso en X del cuerpo 2 es negativo, la tensión del cuerpo 2 es positiva, y eso es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración con la que se mueven los cuerpos. Si sumamos estas fuerzas, tenemos que la tensión del cuerpo 1 y la tensión del cuerpo 2 se pueden cancelar. Bien, cancelamos la tensión del cuerpo 1 y cancelamos la tensión del cuerpo 2 y nos queda que el peso en X del cuerpo 1 menos el peso en X del cuerpo 2, eso es igual a la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 por la aceleración del sistema. Sustituyendo estos valores, vamos a obtener la aceleración del sistema. Para eso debemos recordar cuánto vale el peso en X del cuerpo 1, cuánto vale el peso en X del cuerpo 2, cuál es la masa del cuerpo 1, cuál es la masa del cuerpo 2, para entonces poder continuar con el ejercicio. Aquí les dejo los valores de los pesos en X del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Bien, tenemos nuestros datos para empezar a sustituir por los valores que nos dieron cada uno de esos pesos, el peso en X del cuerpo 1 y el peso en X del cuerpo 2. Vuelvo a recordarles que las tensiones las pudimos cancelar, una tiene signo positivo, la otra tiene signo negativo, las tensiones son iguales porque estamos utilizando una cuerda ideal, la misma cuerda que une a ambos cuerpos. El peso en X del cuerpo 1 nos había dado 445 newton, el peso en X del cuerpo 2 nos había dado 326 newton, la masa del cuerpo 1 era de 100 kilogramos, la masa del cuerpo 2 era de 50 kilogramos. Lo que nos queda como incógnita es la aceleración. Hacemos esta resta, 445 menos 326, y eso nos da 119 newton. Hacemos la cuenta dentro del paréntesis y nos da 150 kilogramos por la aceleración que es nuestra incógnita. 150 está multiplicando, pasaría dividiendo, nos quedaría 119 newton dividido 150 kilogramos. Hacemos esta cuenta y vamos a obtener cuál es la aceleración que tienen los cuerpos. Y esa aceleración nos da aproximadamente 0,79 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos entonces ya cuál es la aceleración de nuestro cuerpo, tanto del cuerpo 1 como del cuerpo 2, se mueven con una aceleración de 0,79 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la tensión de los cuerpos, como sabemos que ambas son iguales, podemos elegir cualquiera de las dos ecuaciones. Si tomamos la primera, que dice peso en X del cuerpo 1
menos tensión del cuerpo 1 es igual a masa del cuerpo 1 por aceleración con la que se mueve el cuerpo, podemos sustituir y calcular la tensión. Sabemos que el peso en X del cuerpo 1 es de 445 newton, la tensión es nuestra incógnita, la masa del cuerpo 1 es de 100 kilogramos y la aceleración es de 0,79 metros por segundo al cuadrado. Haciendo cuentas nos queda que 445 newton menos la tensión del cuerpo 1 es igual a 79 newton. Este 445 que está sumando pasaría restando y nos queda 79 newton menos 445 newton. La tensión del cuerpo 1 entonces nos quedaría como menos 336 newton. Suprimimos los signos negativos, negativo por negativo es positivo, la tensión del cuerpo 1 será de 336 newton y la tensión del cuerpo 2, por ende, también será de 336 newton. Y ahí calculamos la tensión de ambos cuerpos, que era lo otro que nos pedía el ejercicio. Y ahí tenemos resuelto este ejercicio de física.